Continuamos con la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Llegamos al versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Quiero dar gracias al aporte que nos ha hecho Marcos Chicharro a través del WhatsApp del programa. Nos ha hecho una pequeña reflexión sobre este versículo, lo que él piensa, lo que el Señor le habla sobre este versículo. Y en el capítulo 5, Pablo hace una serie de exhortaciones a la iglesia de Tesalónica. Lo podemos ver en los versículos anteriores. Exhortaciones que, sin ninguna duda, son importantísimas y que son necesarias para nuestro carácter como cristianos. La verdad es que el versículo 22 es un versículo que particularmente me gusta mucho por la claridad con la que lo dice. Absteneros de toda especie de mal. Una exhortación directa y general. Me gusta cogerlo juntamente con el versículo anterior, el versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Para mí es una especie de llamamiento al discernimiento, al ir con cuidado examinando lo que viene de parte de Dios y lo que no, animándonos a retener lo bueno y a desechando cualquier cosa que no sea beneficiosa para nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios. No dejemos entrar a nuestra vida pensamientos, hábitos que no edifiquen, sino que discernamos y retengamos con la ayuda del Espíritu Santo todo aquello que viene de parte de Dios, todo lo bueno. Dentro de estos versículos podríamos tener una buena y una larga conversación, es lo que me escribe Marcos. Y gracias por estar cada mañana con nosotros, Josele. Un abrazo muy grande y gracias por tu programa. Que tengas un buen día. A ti, Marcos, gracias por este pensamiento, por esta reflexión. Un abrazo para ti en tu puesto de trabajo con ese grupo de compañeros ahí en Librería Los Olivos y en Visual Print. Toda la razón en lo que nos ha compartido Marcos. Fíjate que yo tenía encaminado la reflexión a todo lo que ha dicho. Y es que en los últimos meses hemos estado viendo, ¿no?, una serie de instrucciones del apóstol en los últimos versículos de su primera carta a los tesalonicenses. Instrucciones que abarcan variedad de temas, desde la oración hasta las actitudes de gozo y gratitud, pasando por la enseñanza fundamental de Jesús de no devolver mal por mal. Ahora toca algo que es un mandamiento, pero a la vez es una promesa. Absteneos de toda forma de mal, y que Dios mismo os santifique por completo. O sea, este versículo 22 y la parte del versículo 23 es increíble. Absteneos de toda forma de mal, esta es según una traducción diferente, y que Dios mismo os santifique por completo. Vaya manera curiosa, ¿no?, y original de expresarse. Somos nosotros quienes debemos abstenernos de mal, pero a la vez, simultáneamente a eso, en el mismo acto de nuestra abstención del mal, es Dios el que nos ha de santificar. Absteneos de toda forma de mal es algo que nosotros debemos hacer y que Dios mismo, Dios, os santifique. Nosotros nos abstenemos, Dios nos santifica. Nosotros nos abstenemos, nosotros no podemos santificarnos. Es Dios el que nos santifica. Tenemos aquí la paradoja, ¿no?, el curioso misterio que encierra el mensaje del Evangelio. Todo depende de nosotros, todo depende de Dios. Si Dios mismo no nos santifica, estaremos eternamente perdidos, sin esperanza, sumidos en ese lodo de nuestro pecado. Pero si nosotros no nos abstenemos personalmente del mal, entonces ni siquiera Dios nos puede santificar, porque Él no obliga a nadie. Él nos da el libre albedrío para que nosotros escojamos. Por eso el versículo de Apocalipsis dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz, ¿ves? Libre albedrío. Si tú oyes, si tú quieres escucharme, si tú quieres luego abrir la puerta, ¿ves? Es algo que depende de nosotros. Si lees los evangelios descubres que una de estas dos condiciones son indispensables. La obra salvadora de Dios. Por eso los mensajes que estamos compartiendo en las últimas semanas tienen que ser cristocéntricos, que es lo que las personas y los pastores y muchos showmans están haciendo últimamente en sus predicaciones. Te hablan de muchos temas, que está bien, tú en algún momento puedes hablar de algún tema en concreto, pero al final tienes que mencionar a Jesús en ese mensaje, en esa palabra. La obra salvadora de Dios nos redime de nuestra maldad, nos justifica delante de sí mismo por la sangre de su Hijo Jesús. Por eso dijo: consumado es.
lo que nunca ningún ser humano pudo hacer, por bueno que se creyera, ni por bueno que le consideraran los demás, es decir, santificarse a sí mismo. Esta obra de Dios, Cristo, ya la ha obtenido para nosotros. Por eso tenemos aquí una promesa. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él es el que nos santifica. Sin embargo, sigue quedando algo que depende de nosotros. Este es uno de los grandes misterios de la vida cristiana. Si no fuera por Dios mismo que nos santifica, que nos preserva irreprensible de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, si sigues leyendo el versículo 23, para la venida de nuestro Señor Jesús, si no fuera por Él, no seríamos capaces de abstenernos del mal. Sin embargo, tampoco no podemos quedar esperando pasivamente que de alguna manera obviamente sobrenatural Dios nos impida realizar el mal que hayamos determinado hacer. No funciona así. Somos al final nosotros mismos los que hemos de elegir abstenernos de mal. Es nuestra elección. Si de verdad queremos evitar conductas y actitudes que hacen mal al prójimo y nos sumen en el mal a nosotros, si ese es el anhelo y esa es la pasión de nuestra vida, hallaremos el poder de Dios que nos sostiene en ese propósito. Abstenerse del mal es una lucha diaria. Y si te abstienes del mal diariamente, el Señor te santifica. Absteneos de toda forma de mal. Otras versiones ponen toda especie de mal o apariencia, género, tipo, clase de mal. Yo creo que a todos nos falta todavía explotar esas áreas de nuestra vida, echarlas abajo, esas áreas de nuestra vida que nos impiden acercarnos más a Dios. Tal vez si juntas los testimonios de todos los cristianos, o si juntas, por ejemplo, los testimonios de hermanos en la fe, empezaríamos a hacernos una idea de la vida cristiana, de cómo se debe vivir. Hay quien contaría cómo ha sido capaz de perdonar a alguien que le trató tan mal, que le ha marcado toda la vida, y te puede dar testimonio que fue gracias al amor de Dios. Tenía odio, tenía sed de venganza en mi vida hacia un hermano, y el Señor me perdonó, tuve un encuentro personal con Él y perdoné a mi hermano. Hay quien contaría cómo Dios le ha librado de adicciones, de drogas, heroína, cocaína, tabaco, alcohol. Hay quien contaría cómo Dios le ha librado de la adicción a alguna cosa. Hay quien contaría cómo ha podido dejar atrás la amargura, la envidia, los celos, la lujuria, la impaciencia, el amor al dinero, la pornografía. Seguramente alguien puede dar testimonio de eso. Por eso Pablo nos dice, absteneos de toda forma de mal. Estas son formas de hacer el mal. Y luego la consecuencia está en que nos impide acercarnos a Dios. A mí me ha pasado en muchas ocasiones que he tenido pecados en mi vida y eso me impide buscar a Dios. Me he sentido como sucio, como que no merezco acercarme a Dios por causa de ese pecado. La palabra de Dios dice: el que practica el pecado es esclavo del pecado y la paga del pecado es muerte. Está claro que al final de todo esto es abstenerse del mal. A veces se queda en algo sencillo, que parece fácil de llevar a la práctica, ¿verdad? Evito hacer estas cosas para no pecar. Muy bien, pero a lo mejor de pensamiento, o a lo mejor has visto algo, has escuchado algo o has dicho algo y ya estás pecando. Tarde o temprano todo cristiano empieza a pensar más en hacer el bien que en evitar el mal. Sin embargo, hacer bien, el apóstol también lo dice: cuando intento hacer el bien, no puedo hacerlo porque hago el mal que habita en mí. Yo quiero ser hallado irreprensible delante de Dios, pero siendo sincero sé que tengo pecados en mi vida y eso a veces me impide postrarme al trono de Dios, acercarme. El mundo le dice mentira piadosa. La Biblia lo llama mentira pecaminosa. ¿Cuántas veces hemos mentido a un ser querido, a un hermano? O intentamos mentir a Dios. El mundo dice que Dios no quiere que sufra,
La Biblia nos dice que son necesarias las pruebas y sufrimientos. El mundo nos dice que con tal que seas feliz todo está bien. La Biblia lo llama ego, rebeldía, libertinaje. Satanás le dijo a Eva que sería como Dios si comía del fruto. Dios le dijo a Eva que si comía del fruto moriría por el pecado. El pecado se encuentra en todas las esquinas. Tú vas a cualquier lado y tienes oportunidad de pecar. He escuchado testimonios de hermanos que están trabajando de voluntarios en la ONG Remar que me han llamado mucho la atención. Hermanos que eran adictos al tabaco, al alcohol, y dejaron esas adicciones y comentaban en sus testimonios que en cualquier sitio a donde iban encontraban a lo mejor una cajetilla de tabaco en el suelo o una botella de vino. Pero cuando tenían esas adicciones, sufrían por encontrar esas cosas. ¿Se entiende, verdad? En su antigua manera de vivir era difícil encontrar, era imposible encontrar una cajetilla de tabaco o una botella de vino. Cuando se convierten a Cristo, empieza la tentación. De repente aparece el tabaco, de repente aparece el vino. El pecado está en todas partes, en cada rincón, en todo momento. Sus manifestaciones pueden ser tan obvias como el asesinato que vemos hoy en día de hombres hacia sus mujeres. Pocos casos se ven de mujeres hacia los hombres, pero muchas veces la mujer mata al hombre verbalmente. Y eso también es un pecado. El pecado se puede hallar en el adulterio, en el odio, la falta de perdón, el coquetear con el mundo. Su pecado siempre traerá consecuencias que pueden devastar nuestras vidas. Sansón, Lot, Salomón, el mismo pueblo de Israel, sucumbieron porque estaban coqueteando. Estaban hoy por aquí por las cosas de Dios, mañana por las cosas del mundo. Si nuestra vida espiritual realmente nos importaría, deberíamos considerar seriamente cada decisión, cada acto. Y podríamos decir, oye, ¿qué haría Jesús en mi situación? Ante esta prueba, ante esta tentación. Recurrir a la palabra. Recurrir a esa tentación de Jesús en el desierto. Que es curioso, ¿verdad? Qué curioso que Jesús tenga hambre y venga el tentador a tentarle. Es curioso, ¿verdad? Yo puedo entender que Satanás estaba al acecho. Estaba esperando a que Jesús bajara la guardia. No es casualidad que justamente cuando Jesús tenía hambre, viene el tentador a tentarle. No, ya Satanás estaba por ahí merodeando la zona, esperando a que Jesús bajara la guardia. Y eso es lo que espera Satanás de nosotros, que cuando se nos presente un pecado delante, algo que sabemos que está mal, él espera que bajemos la guardia. Y aquí Pablo nos está aconsejando, absteneos de toda forma de mal. El mal puede estar escondido sutilmente y no lo podemos ver al inicio. Esos engaños pueden venir de nuestra condición pecaminosa, del mundo, de Satanás. La palabra especie, buscando en el diccionario, puede ser traducida como apariencia. Debemos abstenernos de toda cosa que tenga alguna apariencia maligna, por más pequeña que ésta sea. Es como la historia de Blancanieves, que no viene al cuento, pero la podemos relacionar. La inocente doncella que observa la fruta y no ve nada malo en ella, pero no miró detenidamente la mala intención de quien se la ofrecía. Curioso, ¿verdad? Ella se quedó con el fruto, lo bonito que es, como Eva y Adán. Ven lo hermoso que es el fruto, le atrae por los ojos, pero sabía que el fruto haría que moría. Pues lo mismo le pasó aquí a Blancanieves. Pablo nos dice que podemos examinarlo todo, como decía Marco Chicharro en el versículo 21, examinarlo todo, retener lo bueno. Pero si te fijas, hay un contexto y todos los versículos en esta carta de Tesalonicenses y más en el capítulo 5 están relacionados. En la iglesia primitiva no había la Biblia, como la conocemos ahora. Y Dios había capacitado con el don de profecía a algunos creyentes para que estos pudieran enseñar. Pablo fue claro. La luz roja no está para que nosotros o para que nos sugieran que debemos detener nuestro coche. Está para que paremos por completo.
Cuando, yo no sé conducir, pero cuando un semáforo se pone en ámbar tú puedes pasarlo, pero cuando se pone en rojo no está en ti la opción de asaltártelo. No, el rojo significa que te tienes que detener, y si no te detienes puede traer consecuencias negativas, accidentes e incluso que te observe la policía y te pongan una buena multa. Una advertencia en un letrero no es una buena idea que alguien puso como información general, es un mensaje que tiene una descripción clara de un riesgo presente, sea para bien o sea para mal. Por eso Pablo aquí nos está diciendo, oye, absteneos de toda especie de mal, de toda apariencia de mal. Y Dios nos ofrece ayuda en nuestra santificación. Necesitamos de la obra del Espíritu Santo, necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos de la oración, necesitamos de buenos consejos de hermanos, del pastor de la iglesia, de su esposa, de ministros de la iglesia que nos aconsejen de parte de Dios cosas positivas, lo bueno, lo correcto. Necesitamos buen discernimiento para ver si existe algún mal detrás de cada cosa. Si tiene alguna duda, mejor desista de hacerlo. Si escuchas una doctrina falsa en una iglesia, oye, como hemos compartido en estos días, habla con Dios, búscala en oración, oye, necesito discernimiento, Dios, ábreme el entendimiento, esto que se está compartiendo en esta iglesia, en esta congregación, esto que estoy escuchando, ¿viene de ti? Que sea Dios el que nos ayude a mirar si hay algún mal delante de mí para no pecar. Porque a veces pasa como Blancanieves, pasa como Adán y Eva, que nos centramos en el fruto y no nos centramos en quién está ofreciendo el fruto y qué consecuencias puede traer. Nos centramos en el fruto, que es apetitoso, que entra por los ojos, pero luego vaya consecuencias. Un ejemplo es Daniel. Capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Se abstuvo de toda especie de mal. Se abstuvo de comer la comida del rey, porque sabía que eso no era agradable a Dios. Se limitó a comer legumbres, hortalizas, verduras. Y eso es un consejo para nosotros hoy en día. Si Daniel comía ese tipo de comida, nosotros debemos hacerlo. No solo alimentarnos de carne, de grasas. Y no quiero hablarte ahora de una buena dieta, pero si Daniel lo hizo y fue bendecido de parte de Dios, nosotros debemos hacer lo mismo, abstenernos de toda especie de mal, abstenernos de comer mucho, abstenernos de ver mucha televisión, abstenernos de hacer tantas cosas que al final nos impiden buscar más a Dios. Yo entiendo así este versículo. Si me equivoco en algo, si no me he expresado bien, puedes corregirme a través de un WhatsApp o a través de la caja de comentarios en YouTube o a través de Facebook. Hoy, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Estamos ya a puntito de terminar este pasaje, llevamos varios meses. Absteneos de toda especie de mal. Eso es algo que depende de nosotros. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esto ya proviene de Dios. Yo hago mi parte, Dios hace la suya. Yo me abstengo del mal, Dios me santifica. Radio Solidaria, la radio que edifica.